¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Pues aquí otra vez convocando a todos los escuchas de Ecos de la Antigüedad y Ecos de la Noche, ah, siguiendo en los tiempos del 156 aniversario de la caída de Querétaro, del juicio y del fusilamiento. Y esta es como una segunda parte, ya hemos hecho varias grabaciones, pero siempre es conveniente recordar año a año esta singularidad que ocurre sobre todo a los que viven en la ciudad de Querétaro, pues en especial a ellos está dirigida esta plática. Precisamente por estas fechas está a punto de iniciar ese famoso juicio, uno de los juicios más importantes que se ha dado en la historia, no solo de México, por supuesto, en la historia mundial, ya que lo que ocurre con Maximiliano Miramón y Mejía incluso sirvió como un ejemplo para cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los aliados se hacen triunfadores. Bueno, pues ellos necesitaban un ejemplo o qué era lo que tenían que hacer, qué es lo que casi siempre se preguntan los triunfadores: ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? ¿Cómo le vamos a hacer para con los vencidos? Entonces, un juicio es una buena idea, es algo que Benito Juárez estuvo masticando un mes en su mente hasta que finalmente se decidió para no parecer tan bárbaros, para que las naciones extranjeras vieran que México no era un país de salvajes. Bueno, se decide hacer un juicio. Eso sí, la sentencia ya estaba dictada. Definitivamente ahí eso de antemano, pues no se podía evitar. Había una ley que el mismo Benito Juárez había dictado cuando estaba en sus facultades extraordinarias como presidente de el 25 de enero de 1862, en donde a todos los que fueran hallados ayudando a los invasores eran merecedores de la pena de muerte. Y entonces, bajo esta circunstancia, con esta ley fácilmente se podía saber cuál era el destino de los acusados: Fernando Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y el general queretano Tomás Mejía. Esto se convoca, se manda, digamos, instruye desde San Luis Potosí, que era el lugar donde estaba Benito Juárez, a Mariano Escobedo para que se realice y que forme un jurado. Y bueno, sin entrar, digamos, más en explicaciones, voy a pasar unos cuadros. ¿Qué era lo que estaba integrado precisamente en este jurado? Vamos a compartir la pantalla. Ok, muy bien. Y esta, digamos, son los defensores de Fernando Maximiliano de Habsburgo, que fueron liberales, eran republicanos, pero no por esto quiere decir que no lo hayan defendido bien. Realmente el equipo que se escogió, del cual pudo echar mano Maximiliano de Habsburgo, hizo todo lo posible para defender al emperador eh, de manera definitiva. Por ejemplo, Maximiliano tuvo al licenciado Mariano Riva Palacio como la cabeza digamos, de los cuatro abogados que lo iban a defender. También, en segundo lugar, el licenciado Rafael Martínez de la Torre, el licenciado Eulalio María Ortega del
Villar, que es un poquito como pariente, ya que su madre era, mi tatarabuela era la madre digo, la esposa del doctor Rafael Lucio, más bien la hermana del doctor Rafael Lucio. Bueno, pero esto nada tiene que ver, es un pequeño, digamos, una pequeña noticia nada más para aderezar esto. Mientras tanto, estaba también un abogado queretano que era el licenciado Jesús María Vázquez. Para Miguel Miramón estuvo el licenciado Ignacio Jauregui y para Tomás Mejía, el licenciado muy conocido, sobre todo en Querétaro, Próspero C. Vega. Entonces, bueno, este era el equipo de abogados de los defensores. Vamos. Creo que, a ver, tengo aquí un problemita. No. Sí, los acusadores, ok, ok, ¿quién es el fiscal que es encomendado por Mariano Escobedo? Es el licenciado Manuel Aspiros, era eh, un abogado joven, muy hábil, muy enterado de las leyes, que pues tenía la responsabilidad de al menos, pues imputar sin necesidad de entrar en cosas de hacer acusaciones efectivas en contra de los acusados. Sabemos que hizo de más, o sea que realmente pues se le pasó un poquito la mano, pero con las pocas acusaciones que logró comprobar, que digamos que eran como el 30 al 40% de los cargos petitorios que se hicieron en contra de los acusados, con esas fue suficiente para poder condenar a muerte a los acusados. Entonces, este es el licenciado Aspiros. Ok, de los miembros del tribunal, que era tropa normal, eran capitanes, no eran de alto rango, se forma el teniente coronel Platón Sánchez, era el presidente. Había un vocal que fue José Vicente Ramírez, todos eran capitanes. Otro vocal era Emilio Lojero, los auxiliares eran Ignacio Jurado y José Verástegui. Y el capitán Juan Rueda y Azusa era auxiliar, igual que el capitán Lucas Villagrán. Bueno, este era el jurado que estaba en Querétaro para los acusados. Bien, el licenciado Benito Juárez, digamos, este es el cuadro de quiénes estaban en San Luis Potosí. En esos momentos, cuando cae la plaza de Querétaro, pues Juárez ya tiene sentado su gobierno en San Luis Potosí. Bueno, estaba el presidente Benito Juárez, el secretario de Gobernación y Relaciones Exteriores era Sebastián Lerdo de Tejada, y el ministro de Guerra era Ignacio Mejía, que era el secretario de Guerra, y el secretario de Hacienda y Justicia era José María Iglesias. Como ustedes ven, pues no había muchos puestos, o sea, era simple y sencillamente lo más elemental que se necesitaba para un gobierno en las condiciones que estaba el gobierno de Juárez. Bien, antes de ir a los pliegos petitorios, vamos a hacer aquí una pausa y todo para continuar de qué se acusaba a Maximiliano Miramón y Mejía. Enseguida estoy con ustedes. Pues bien, amigos, ya estamos aquí de regreso.
Vamos a ver de qué se le acusaba a cada uno de los reos que estaban en ese momento ya en capuchinas. Es interesante ver pues los cargos, sobre todo que el fiscal Manuel Aspirós de plano eh, se sirvió con la cuchara grande, ¿no? Fue más o menos como del pensamiento que dice, más vale que sobre a que falte, y en efecto hizo abultados cargos, muchos no tenían realmente ningún sustento, lo cual, por supuesto, deja a los abogados defensores pues con margen de maniobrabilidad para poder desechar varios cargos que demostraron ahí ante el jurado, pues que realmente no procedían y el jurado lo tuvo que aceptar y de esta manera se fueron quitando cargos, pero había unos que simple y sencillamente no se podían quitar, como que habían participado con Maximiliano en el gobierno imperial y esto, pues a final de cuentas, es lo que quedó y fue suficiente. Pero vamos a ver eh, con Maximiliano qué fue lo que quedó. A ver, aquí estamos. Muy bien. Con Maximiliano, pues vemos que según los cargos petitorios que fue instrumento de la intervención francesa. Vamos a analizar, totalmente cierto, fue escogido por Napoleón III para participar de esto y eso no se puede abolir, por supuesto, atento contra la Constitución de 1857, cuestión que había que ver porque al momento en que él llega ya había un gobierno claro, pro francés, que lo estaba esperando, pero esto, digamos, no era muy importante. El tercer cargo era indiscutible. Usurpó la soberanía nacional. Esto, pues, por supuesto, si el triunfador es Juárez y todo, bueno, ahí estaba la legitimidad. Si hubieran ganado los conservadores, ahí hubiera estado la legitimidad. Pero bueno, el vencedor gana, el vencedor juzga, esa es su legitimidad y esa pues va a ser su soberanía. Entonces, pues culpable, ni hablar, y con esta tenía. Dispuso por medio de violencia de vidas e intereses de los mexicanos. Bueno, pues es como subo para arriba, bajo para abajo, es intrascendente, es como para abultar más el cargo petitorio, auxiliado por Bazán, o sea, el ejército francés que estaba ahí, llevó una guerra contra los republicanos, pues sí, perdieron, ahora se aguantan, ¿no? Digamos, ahora ¿qué se puede decir? Pues nada, ¿no? Hizo guerra de filibusteros trayendo belgas y austriacos. Seguimos en la lógica de los ganadores. Pero, pues, si se fijan, estos cargos es como que se pudiera englobar en uno, pero bueno, a Spiros como que le gustó, ¿no? Hacerlo grandote, 13 cargos. Haber manifestado falsamente que Juárez había salido del país, bueno, pues, ok, otro más, otra rayita al tigre, como quien dice, haber decretado la ley del 3 de octubre de 1865, ay, pues esto sí fue grave, ¿eh? Esto sí fue grave, fue como una respuesta a la ley del 25 de enero de 1862, en que también Maximiliano recurre a la rudeza extrema y sí se aplicó algunas veces, sobre todo con el general Arteaga, que pues, fue fusilado en Michoacán y algunos otros, ¿no? Esta no se la pudo quitar. Entonces, en corta, esta sí era una verdadera acusación. Persistir en su puesto después de la salida del ejército francés,
Bueno, pues si tú lo dices, ok, claro, sabemos que Maximiliano tuvo la oportunidad de irse, se le recomendó, el general Bazán le pidió que por favor, ya al no tener el apoyo del ejército francés, se fuera y estuvo a punto de irse, pero no se fue. A final de cuentas, por motivos que ahorita no tiene caso estar diciendo, no se fue y pues se queda, el ejército se ha ido y bueno, pues ahí como que se le dio un chance, ¿no? Si te hubieras ido, pues ya, obviamente ya nadie te agarra, pero bueno, pues Maximiliano se murió a fin y al cabo con su idea, se casó con ella y no negoció con esto. Abdicar de su falso título de emperador en caso de ser vencido. Bueno, son como pues innecesarios, ¿no? Sí es una verdad, pero se ven mal en este cargo petitorio, se ven así como de montón, así lo entiendo yo, ¿no? Pretender se guardara consideraciones a su persona, hombre, también otra acusación boba, realmente, que, no tenía a final de cuentas, Maximiano estaba enfermo, tenía una diarrea atroz en el momento del juicio y no podía estar ahí sentado en un banquito como tuvieron a Tomás Mejía y a Miguel Miramón, pues no, se tuvieron que aguantar y se le tuvieron que guardar esas consideraciones, pero no por ser emperador, sino una consideración a cualquier persona. En fin, negar la competencia del Consejo de Guerra, ay, por favor, Aspirós, caramba, que esto es rencor. Hombre, pues, o sea, por favor, vamos ni al comentario. Y luego la tercera también, igual de risible, contumaz y rebelde por negarse a contestar al fiscal. En fin, bueno, vemos que la mayoría de los cargos realmente son, pues, salvo tres o cuatro, son verdaderamente tontos, son los echaron al montón. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente, es los cargos contra Tomás Mejía, ¿sí? También acusado de crímenes contra la soberanía de México en base, por supuesto, a la famosa ley del 25 de enero de 1862. En la anterior plática yo dije julio, perdón, me retracto, hay un error, ¿no? Es enero, es enero. Vamos a ver qué es lo que se dice en contra de Tomás Mejía. Haber hecho la guerra constantemente contra el gobierno constitucional, pues, bueno, pues era de los conservadores, ¿no? O sea, vamos, había dos bandos, él era conservador y obviamente se le acusa de ser conservador, pues sí. Haberse mantenido neutral al principio de la intervención francesa, por Dios, ¿eso cómo puede ser un cargo? Caramba, caramba, ¿qué pasa? No sé, de veras que, ay, bueno, en fin, no haber reconocido el gobierno constitucional de 1861, pero ¿por qué lo va a reconocer si él era un conservador? Él era un conservador, él era, estaba con Miramón. Entonces ellos tenían otra legalidad, ¿por qué? O sea, te acuso porque no, pues no, en fin, pero al fin y al cabo son indoloros y estos cargos son totalmente, no hacen nada. Haber reconocido al llamado imperio y servirle como instrumento de guerra, ese sí, sí es un cargo. Sí, va en contra de lo que ya lo hace merecedor a la pena de muerte. Nada más. Los otros tres parecen de bulto. Falso honor y cómplice de intervención, pues otro cargo, bueno, o sea, es como sube para arriba, baja para abajo, o sea, se sigue en el pleonasmo, ¿no? Y sin comentarios, complicidad con los franceses y Maximiliano en asesinatos, incendio, crímenes de todo género,
que se habían cometido de 5 años. Bueno, pues es con el cargo de no haber reconocido, bueno, de que se une, digamos que solo pues el haber participado en los gobiernos del imperio, pues ya solo el cargo, 3 y 6, y con eso tenía. Todos los demás eran de bulto. Vamos a ver, qué pasa con Miramón. Igual, crímenes contra la soberanía de México en base a la ley del 25 de enero de 1862. Es curioso, ¿no? Pues también este personaje fue el líder de los conservadores. Un traguito de agua ahorita. Eh, pues fue presidente, y haber hecho la guerra constantemente contra el gobierno constitucional, o sea, te acuso porque fuiste conservador. Cargo que, por supuesto, del montón, ahí no tenía nada que hacer. Haber cooperado eficazmente con los jefes rebeldes, Hacienda, la guerra, cometer crímenes, turbando la paz de la nación. Pues, ya, digamos, sí. Haber usurpado la soberanía nacional, arrogándose el cargo de presidente de la República. Hombre, pues digo, Juárez y él fueron presidentes al mismo tiempo y su legalidad partió al mismo tiempo, digamos, a los liberales con la Constitución de 1857 y los conservadores con el famoso plan de Tacubaya. Cada uno tenía su legalidad. Yo te acuso porque fuiste mi rival y no supiste ver mi legalidad en su momento justo. Por favor, son absurdos. O sea, pues estaba bueno, pero ahí está. Ok, haber mandado ejecutar a los mártires de Tacubaya. Son las acciones de gobierno que él tuvo, y pues como que no viene al caso, ¿no? O sea, pues ahorita a poco lo van a juzgar por eso. Haber mandado a violar los sellos del gobierno de Inglaterra para extraer fondos de sus gobiernos. O sea, nada de esto es procedente. Haber desembarcado en Veracruz cuando el puerto estaba en poder de la intervención para ofrecer sus servicios o al menos volver al país bajo su amparo. Hombre, sabemos que Miramón intentó, pues, tratar de negociar un poco con los liberales en el momento de la intervención y lo mandaron a volar. Fue más grande el rencor y por eso no. Esto no es un cargo. Haber vuelto nuevamente a México después de la partida del ejército francés y bueno, y aquí, y ponerse a las órdenes de Maximiliano, este sí, y con y nada más con tenía. Lo demás era el pasado, era los gobiernos, las guerras intestinas que siempre habían existido en México, y bueno, pues abultamiento de cargos solamente uno era efectivo, el haber participado con Maximiliano, ese sí, ese indiscutiblemente, y con ese tenía Miguel Miramón. Bien, ¿qué es lo que ocurre después? La estrategia de la defensa es, primero, obviamente era muy poco tiempo, pues, luego el juicio, solicitan una ampliación de plazo, es denegado. Se alegó la incompetencia de un tribunal de guerra. Pues no había tiempo, eran tiempos de guerra, acababa de caer, es denegado, obviamente no había congresos, no había nada de esto, o sea, no se podía poner una cámara de diputados, poner, o sea, estaban en guerra, o sea, apenas acaba de terminar, pues no, obviamente no lo concede Juárez, estaba bien el tribunal de guerra. Además de los esfuerzos por rebatir la famosa ley del 25 de enero de 1862,
Pues que obviamente no lo iban a permitir. Eso estaba vigente. Tenían que emplear y con esta ley se los fastidiaban y ya, por supuesto, denegado. Argumentos que la defensa, fíjense, eran liberales. Mariano Palacio Alcocer, padre de Vicente Riva Palacio, que, bueno, estaba en las tropas de Juárez, pues al menos pues, intentó hacer algo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la defensa? Pues eran muchos abogados, eran cuatro, ¿no? Pues vamos a ver, sabían que obviamente no se engañaba Mariano Riva Palacio, la decisión la tenía Juárez. Lo que fuera a pasar en el Consejo de Guerra aquí en Querétaro, en el Teatro Iturbide era lo de menos. Pues simple y sencillamente pues ir dos, los principales, los de más renombre, que eran obviamente él, el mismo Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, irían a San Luis Potosí a parlamentar con Benito Juárez y con Sebastián Lerdo de Tejada, pues para tratar al menos de obtener un indulto, siquiera una cadena perpetua, no sé, pero era obvio, y obviamente, pues con los otros dos, Ortega de Villar, del Villar, mi pariente, mi ancestro, bueno, ahí de medio pariente, y el otro, Jesús María Vázquez, el queretano, pues ellos son los que van al teatro, al actual Teatro de la República, para pues, hacer la defensa, ¿sí? Ellos dos se encargan y pues era lo más que podían hacer, créeme que no crean que no podía ser más. Ah, las conclusiones del fiscal se toman hechos ocurridos desde la intervención. Todo lo que va antes de la intervención, ya ven que estaba lleno de cargos, cargos absurdos, en su mayoría van para atrás. Eso es labor de todos los licenciados, de los tres que hicieron su trabajo. Hubo buen debate en Querétaro. No fue cualquier cosa, hubo intercambio, o sea, fue interesante, realmente. Ahí viene todo. Bueno, ¿qué se toma en cuenta? Eh, la aplicación con esta de la ley del 25 de enero de 1862. Cierto, ya, o sea, estaba dictada desde antes que de que llegara Maximiliano. Es así, no hay para atrás, no hay ni para dónde ir. Francia se aprovechó de las circunstancias de la Convención de Londres. Ya recuerden que vino una expedición tripartita, España, Inglaterra y Francia, para parlamentar sobre la deuda de la cual había hecho suspensión Benito Juárez. Si Francia se pasa de listo, México logra negociar con España e Inglaterra, pero Francia muestra sus verdaderos motivos. El gobierno de México negoció, Francia rompió con sus socios e inició las hostilidades abusando de la hospitalidad mexicana. Cierto, se inició una invasión armada sin declaración de guerra. Cierto, ni vuelta de hoja, ¿eh? El ejército francés organizó una junta de gobierno y tres encargados del Poder Ejecutivo y una asamblea de notables quienes dictaminaron la forma de gobierno, la monarquía. Bueno, pues ya, ahora sí que al calor de que estamos aquí vamos a pasarnos a la otra legalidad, la de ahora, conservadores, ahora imperialistas. Bien, pues si hubieran ganado, su legalidad hubiera valido, su soberanía hubiera valido, y los malos hubieran sido los otros. Bueno, pues se forma esta asamblea, obviamente estaba integrada por los mexicanos conservadores y se aprueba como forma de gobierno la monarquía. Se ofrece la corona a Fernando Maximiliano de Habsburgo, ya lo sabemos que así fue. Se levantan actas de adhesión para presentar a Maximiliano. Bueno, pues fue el engaño, ¿no? Fue la manera de convencer a Maximiliano
buscando actas para, en todos los estados firmadas. No sabemos cómo, habría que ver cómo fue ese procedimiento, pero con esto, llevándole tantas actas, Maximiliano se lo está pensando en un principio para aceptar, pero a final de cuentas acepta mediante, pues, aparentemente la absoluta aceptación de lo que estaba aquí. Maximiliano vino a México apoyado y protegido por Francia y los conservadores. Así fue, cierto. Entonces, bueno, estos son los hechos que realmente contaron en la intervención. Conclusiones de que ya, o sea, lo único que se pudo comprobar después de tanta paja que le metieron a las acusaciones que no tenían al caso, ¿cómo dudar que Maximiliano se había arrogado el poder público? Pues no, obvio. ¿Cómo dudar que había promulgado la ley del 3 de octubre de 1865? Graso error, ¿eh? No, se mandó aquí Maximiliano, y bueno, pues ahí sí, esa no había para atrás y era igualita de cruel que la ley Juárez. ¿Cómo ocultar que había hecho la guerra declarada al gobierno legítimo? Bueno, pues ella, el ahora ganador. No, o sea, sin palabras, ¿no? ¿Cómo ignorar que Miramón y Mejía habían sido sus cómplices en su obstinación de conservar el título de emperador aun cuando Francia los había abandonado? Bueno, pues ahora ahí era el momento, ¿no? Ya al no estar las tropas francesas, ah, ahí pudo haber sido una legalidad un poquito más transparente y más aceptable de Maximiliano, de haber ganado esa guerra contra Juárez, ¿no? De, digamos, de haber tenido, por ejemplo, la victoria de Zacatecas, que estuvieron a punto de capturar a Benito Juárez, si lo hubieran capturado, si Maximiliano logra con el ejército mexicano que tenía ya, se habían ido los franceses, ya no había francesas, logra vencer a los liberales, hombre, pues ya no hay, al menos deja de tener la mancha de la intervención francesa y eran mexicanos contra mexicanos. Entonces, digamos que esta guerra pues, era entre mexicanos. Entonces, yo no te acuso. Bueno, pues aquí sí valía acusarse de ser del otro mando y ahí van Miguel Miramón y Tomás Mejía, pues con esa tienen, ¿no? Con esa tenían. Fíjense que quiero comentar, bueno, a Tomás Mejía se le pudo haber perdonado. Él, digamos, había perdonado anteriormente. Mejía no era un matón como el tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, le había perdonado la vida a Mariano Escobedo. Y Escobedo no se le olvidó y parlamenta con Juárez. Si hay manera de perdonarle la vida a Mejías, a lo cual Juárez dice que sí, por supuesto. Sí, o sea, realmente, pues, a final de cuentas, podía pasar por cárcel, no sé, otro tipo se le pudo haber hecho, pero Tomás Mejía rechaza contundentemente esta ayuda. Él se queda con el emperador y no va a permitir esto y con Miramón. Ya se acaba esta posibilidad de salvarle la vida. Bien, entonces ahora cargos improcedentes y puntos a favor del fiscal. Bueno, ya lo hemos comentado, hizo un montón de cargos improcedentes, sobre todo a Miramón, Mejía, todo lo ocurrido entre 1856 a 1860, nada tenían que ver antes de la ley del 25 de enero de 1862. Si quieres aplicar esa ley, automáticamente todo lo que ocurre antes es una tontería, no lo puedes utilizar, no se puede. Puntos a favor del fiscal, bueno, digo, su tarea realmente no era difícil, todo estaba a su favor.
destituyó el andamiaje de la defensa, por supuesto, desvaneció las presunciones de improcedencia del Consejo de Guerra, pues sí, ¿no? O sea, no iban a esperar a que la paz reinara, que se volvieran a establecer los poderes que de facto estaban, las tres cámaras, en fin, el poder judicial, no se podía. Tenía que ser algo de emergencia y el Consejo de Guerra pues, era una solución, ¿eh? No, era una solución buena. Presentó pruebas a favor de casi todos los cargos. Bueno, los importantes, los otros eran muy tontos, y tuvo por lógica mayor efecto sobre el jurado de los defensores. Era una pelea dispareja, realmente era dispareja y de todas maneras Aspiros pues hizo bien su trabajo. Uh, por supuesto, la sentencia a la hora de es unánime, es sentencia de muerte. Hay pues varios que han dicho que no es cierto que esta sentencia, voy a dejar de compartir pantalla, puesto que ya aquí. Esta sentencia se había dicho que unos escritores, por ejemplo, Hugo Conte Corti, había dicho que había habido un empate en las votaciones y que el presidente del tribunal, Platón Sánchez, había desempatado. No es cierto. No, nada, y de que sí fue debate interesante en los 3 días que estuvieron, 2 o 3 días, no recuerdo bien. Fue muy interesante, fue muy dinámico, fue muy bueno ver que los abogados de los tres eran bastante buenos, pues quitaron el 60-70% de los cargos, los quitaron todo, fue, estuvo bien el manejo, pero a final de cuentas el as sobre la manga lo tenían los republicanos. Esta sentencia, bueno, se dicta para, pues lo que viene, luego van los abogados, obviamente, ya que se dicta sentencia, entonces sí, los abogados que están en San Luis Potosí, por parte de Maximiliano Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, solicitan el indulto a Juárez. Francisco José, sabemos, emperador de Austria, el barón Magnus de Prusia, intercede ante Juárez, realiza la misma petición. Un ministro de Estados Unidos, esto así como, mira, aquí tengo que como que aparentar que estoy pidiendo por los reos, pero no me hagas caso, porque a los Estados Unidos le interesaba que se hiciera justicia y que los mataran, pero ante la situación mundial, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, William Seward, pues pide clemencia, pidiendo a Dios no ser escuchado, por supuesto. Los actos más, digamos, los que más uh, son conocidos, la princesa de Salm pide clemencia en San Luis Potosí ante Juárez y se hinca ante él. Y el mismo Benito Juárez acepta que se conmovió, o sea, pues obviamente era una mujer guapísima. Juárez no fue inmune a este encanto y pues como que trastabilló, ¿sí? También, obviamente, Concha Lombardo, que fue a Querétaro con la princesa de Salm, pues también piden clemencia. En Italia, el independentista Garibaldi también pide clemencia por Maximiliano y pues obviamente Víctor Hugo, en fin, todos estos hechos pues ya ocurren pues solamente hay como 3 días, 3 o 4 días para que se eche a andar la respuesta, que fue cuando estuvo todo este jaleo para tratar de salvarlos. Obviamente se trataba de hacer un escarmiento, no entrar en legalidad. Ese era el mensaje y lo que se trataba de dejar en claro ante todo el mundo, que en México no estaba jugando, ¿no? Entonces,
la sentencia de muerte era definitiva. Bueno, yo pongo por conclusiones, para terminar. La ley que juzga y que es legítima es la de los vencedores. Siempre el vencedor escribe la historia, el vencedor tiene la ley en sus manos. Esta vez no fue la excepción. Bajo la perspectiva, obviamente, de la Constitución de 1857, que prevé momentos de emergencia, Juárez fue investido con poderes extraordinarios para enfrentar la intervención francesa antes de disolver las cámaras. Esto es lógico. La misma ley actual así lo prevé. Si México fuera atacado y todo, bueno, pues antes de que López Obrador disuelva las cámaras lo hacen investir de poderes y facultades extraordinarias ante una emergencia nacional. Esto fue lo que ocurrió, o sea, aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Por eso se dictó la ley del 25 de enero de 1862 y tenía que ser sádica y cruenta. Bueno, se pudo haber fusilado a los prisioneros ipso facto, porque fueron tomados con las manos en la masa, pero bueno, aquí Mariano Escobedo decide que ese asunto, él no lo va, él no se va a echar el trompo a la uña. Mariano Escobedo era un hombre muy prudente y pues deja que sea Benito Juárez el que tome la decisión. Eh, la decisión ya estaba tomada, ya sabían qué iba a pasar, pero había que dar un barniz de legalidad y que este no era un país de salvajes, ¿sí? El indulto, a final de cuentas, pues es negado ya cuando lo pidieron en tiempo y forma los Rafael Martínez de la Torre y Mariano Riva Palacio, bueno, es negado y con esto pues terminamos, digamos, los comentarios de el juicio de Querétaro. Entonces, esto, bueno, amigos, pues es mi siguiente plática aquí conmemorando los 156 aniversarios pues, que estamos viviendo de el fin del segundo imperio mexicano en Querétaro. Vamos a subir esto a las redes para que lo vean ustedes. Si gustan dejar comentarios, por favor, déjenos, van a estar en Facebook y en YouTube. Así es que gracias a todos, les agradezco y gracias, gracias.